Buen día, feliz día de la patria. Te voy a decir ahora una cuarteta, la anticipo y le explico para que no te ofendas de entrada y me cortes. No me cortes, por favor. Te voy a decir una cuarteta que no es muy académica, que digamos, pero debe estar cumpliendo, según mis cálculos, alrededor de 100, ciento y pico de años que la has escuchado y por eso la menciono y te vas a reír, incluso podés conocer alguna otra versión de estas cuartetas. El 25 de mayo de 1810 salió una vieja a caballo con la montura al revés. Sí, cuando éramos chicos en la escuela la decían, como una especie de contracanto de burla a la solemnidad de los actos patrióticos. Pero nosotros, escuchá, no podríamos entender la historia argentina, no se puede entender la historia argentina si no entendemos el lado vulgar, popular, malo, pecaminoso o como le quieras llamar, verdadero de nuestra historia, que arrancó desde la colonización y, por supuesto, del descubrimiento en adelante, porque si te acordás, Colón, cuando vino a América, vino con una tripulación de chorros. Acordate de eso, es un dato importante, porque era gente que no venía para predicar el Evangelio, para eso venían los curas de la hueste que venían acompañándolos, pero la base fueron todos presos los que les condonaron las deudas a cambio de que hagan un viaje con el loco este de Colón, que según él el mundo puede ser circunnavegado y no los van a atacar no se van a caer por los bordes ni lo van a atacar los monstruos del océano. Pero desde el principio, la gente que habitó Argentina era gente que dependía administrativamente todo el tiempo de España, Consejo de Indias, ciudad de Cádiz, al sur de España. Eso explica muchas cosas también. No gallegos. Los gallegos, que después conocimos en cantidad de industriales, y los italianos y company, vinieron para 1880 la ley de inmigración y para todo aquel que venga a la Argentina con ganas de trabajar y gente de bien y que esto y que lo otro, que está siempre cada tanto en discusión porque está vigente, aunque no parece, en la constitución actual. Esa gente que dependía de España, de todas las decisiones de acá en lo que ahora es Argentina, se tomaban en España, en Cádiz, en el Consejo de Indias. Y de hecho llegamos a tener acá en Argentina, en Buenos Aires, un virreinato, que quiere decir que había un rey en España y tenía una especie de vicerrey acá en Argentina. ¿En dónde? En Buenos Aires. ¿Por qué en Buenos Aires? Porque viniendo de España para estos pagos al virreinato, el lugar a donde se llegaba era el puerto. El puerto era el punto de entrada no a Buenos Aires, sino a todo el cono sur, para ir a Chile, para ir a Bolivia o Perú. En aquel entonces se lo llamaba eso el Alto Perú, lo que ahora es Bolivia y también parte de Perú, para ir a Asunción por el río Paraná navegando hacia el norte, para ir al Tucumán, que era el paso obligatorio y el foco más importante, donde trasladaban todo el oro y la plata que podían desde el Alto Perú para España, pasando por el puerto, y entonces la ciudad de Buenos Aires se convirtió en una ciudad poderosa porque tenía el puerto y donde se cobraban impuestos de ida y de vuelta, y por supuesto ahí ya teníamos un importante volumen de contrabando. Otra vez, la historia negra, el 25 de mayo de 1800, ves lo solemne con lo vulgar. La gente que vino fines del siglo XVIII, del siglo XIX, que vinieron con la inmigración, ahí sí llegaron españoles, italianos, un genérico ruso
le decían rusos a los judíos porque venían escapando de la violencia en otros países y vinieron con la ilusión de que se iban a encontrar con un país donde no iban a ser perseguidos por ser judíos. Y se encontraron que acá había una especie de tímido antisemitismo que hasta ahora hay en algunos sectores y siempre se le echan las culpas de problemas a los judíos, pero constituyen una comunidad muy importante en el país. Y la inmigración tenía eso de bueno en nuestro país, que logró que gente que estaban en guerra en Europa vinieran acá, fueran vecinos y se ayudaban, muchos de ellos se hicieron amigos, muchos de ellos, y lo podés ver en los equipos de fútbol, o en las historias de las personas. Vos fijate, por ejemplo, tenés una mujer que se llama González de Krauchuk. Quiere decir que la mujer se casó de apellido González, descendiente de españoles, se casó con un ruso que conoció la madre y se casaron. ¿Te das cuenta de eso? Y vos te fijás el seleccionado de fútbol y te encontrás apellidos europeos, apellidos españoles, apellidos criollos, apellidos indígenas, una mezcla de todo tipo. Y los turcos, que le decían turcos a todos los que vinieron, cuando en realidad muchos de los que en aquel entonces pertenecían al imperio turco, ahora sus lugares de origen son otros lugares, especialmente, por ejemplo, la religión de la región de Siria y Líbano, de donde son una cantidad muy importante, no tengo el dato, pero son un grupo de los más importantes que los turcos propiamente dichos, que vinieron y entonces había todos los chistes, nosotros tenemos colecciones de chistes de turco, de gallego, de judío, de todo, están todos prohibidos ahora. Así que te imaginas cómo yo estoy transpirando en este momento, porque a mí se me escapa ese racismo que es propio de la argentinidad al palo, eso de estar siempre navegando al borde, el gauchito, el cafiolo, el vaguito, el croto, el piola, el que vive sin laburar, el que es tramposo, el ladino. Ladino es otro término que tenemos que explorar. Ladino era el judío o por extensión el árabe, que en España, cuando fue obligatorio, después de la caída de, eh, de la ciudad de Granada, que estaba en manos de los moros, de los árabes, en 1492, esa gente fue obligada a convertirse al cristianismo, porque si no eran rechazados, se tenían que ir a otro lado. Entonces muchos de ellos se hicieron los cristianos, tanto judíos como árabes, se les llamó ladinos, porque tenían una especie de idioma castellano, pero castellano con el aporte de su idioma nativo, y dieron origen al judío español, al sefardí. De manera que esa gente que vino con esa idea de para sobrevivir, me voy a pasar por cristiano, nos ha marcado hasta el día de hoy, porque hay gente todavía que en nuestro país, en otros países no pasa, en otros lugares no pasa, pero acá pasa que él siente que tiene que cumplir con la religión, tiene que cumplir con el cristianismo. Entonces el cristianismo se basa en una serie de liturgias, de prácticas, de días, de recuerdos, de cosas, de símbolos, más que de una experiencia personal con Dios. Que siempre estamos pataleando, pero los evangélicos, ¿qué hemos hecho? Hemos copiado ese molde. La mayoría de los evangélicos son ex católicos, es decir, son católicos que han encontrado en las iglesias evangélicas una experiencia más personal con Dios, con Cristo, aunque la podrían encontrar también en la Iglesia Católica, de ahora, pero no la de hace 50 o 70 años. Pero cuando lo encuentran, tienden a reemplazar otra vez eso, la importancia del templo, de la religión, de la estructura, del sacerdote, de la obediencia al sacerdote, el respeto de los símbolos, que es una cosa que nos vuelve hacia atrás de un camino de hacia el encuentro personal con Dios a través del Espíritu Santo por la obra que Jesús hizo en la cruz, que eso en esencia es lo que llamamos el Evangelio y es el texto que voy a leer hoy.
es la promesa de Cristo cuando dijo así, para los argentinos, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Acá hay una promesa preciosa de Jesús de que con la venida del Espíritu Santo, que para nosotros ya es pasado, vino la posibilidad de tener el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón y no una religión, el Espíritu mismo de Dios en nuestro corazón, que nos va a guiar a toda la verdad, nos va a abrir el ojo, nos va a avivar. Dice, ¿por qué no hablará por propia cuenta? La experiencia con el Espíritu Santo no es una experiencia creativa. Esas novedades que se le atribuyen al Espíritu Santo, sí, porque ahora en este último tiempo el Espíritu Santo obra de tal manera, acá dice que Él nos guiará a toda la verdad, que puede ser una verdad que no hemos descubierto, pero no una verdad que no estaba disponible hace 200 años. Porque no hablará por su propia cuenta, como que hay una trinidad desorganizada, donde el Padre dice una cosa, Cristo dice otra y el Espíritu Santo hace otra, sino que dirá solo lo que oiga, ¿de dónde? Y les anunciará las cosas por venir. En este momento que hay un poco de angustia por las cosas que van a venir en nuestra querida Argentina, me gustaría cerrar con esto, aunque me extienda un poco y te pido disculpas por eso. Vamos a orar por Argentina. Padre nuestro que estás en los cielos, pero que estás en nuestro corazón. Valorizamos superlativamente que vos estés en nuestro corazón y que nos digas la verdad, sea como sea, y que nos ayudes a enfrentarla y a vivir vidas corajudas, valientes, especialmente en este enfrentamiento, en este encuentro cara a cara contigo, para que vos nos digas y nos guíes las cosas que van a pasar. Me refiero a nuestro país, que está pasando una crisis extraordinaria y nosotros queremos, en medio de la crisis, no desesperarnos y empezar a manotear cualquier cosa, sino que queremos venir como hijos tuyos y decirte, Padre, estamos de acuerdo en una cosa, que queremos que tu obra, en las partes donde ha perdido terreno nuestro país, la recupere, la familia, el respeto por la vida, el respeto de los unos por los otros, el respeto de la creación que vos hiciste, el amor y la tolerancia con los enemigos, todos tus propósitos, pero que nos guíes a novedades que nunca hemos experimentado en nuestro país porque confiamos en tu poder de actuar y de transformar. Y los que estamos de acuerdo, te decimos amén.